Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y en este capítulo mi amigo Al-Hazret Valdemar y yo entablaremos una encarnizada disputa que ha generado miles de opiniones distintas tratando de contestar a la pregunta: ¿qué es mejor, el libro físico o el libro digital? Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a todos a un nuevo capítulo de El Club del Tío. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una pregunta que yo estoy seguro de que a todos les carcome en la cabeza. Y por lo menos en alguna ocasión nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué es mejor? ¿El libro físico o el libro digital? ¿Y por qué? Dame buenos motivos. ¿Por qué rayos el libro físico o el libro digital es mejor? Y hoy vamos a contestar, o vamos a intentar por lo menos contestar desde nuestro punto de vista esa pregunta. Y para eso, obviamente, está aquí mi gran amigo Al-Hazret. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, mi queridísimo Isaac. Feliz, contento de estar ya de lleno en esta segunda temporada. Yo creo que es un tema súper interesante y probablemente no baste este episodio para resolver esta controversia, porque sí, definitivamente es algo muy interesante, ¿no? Porque debo de decir desde ya que yo soy 100% libro físico, ¿no? Al 100%. Team libro físico, Team libro físico. Y yo me declaro desde este momento Team libro digital o electrónico. De hecho, la dinámica pues va a estar clarísima en este episodio. Tú vas a estar abogando a favor del libro físico y yo voy a estar abogando a favor del libro electrónico. Entonces, vamos a ver qué tal. Ya hicimos un ensayo porque este tema surgió de una conversación que estábamos teniendo por ahí en un chat de Facebook. Y la verdad es que tienes razones muy válidas, yo tengo que decirlo, tienes razones muy válidas, pero a mí no pueden dejar de parecerme válidas las mías. De hecho, justamente yo creo que eso es lo que hace interesante esta situación, ¿no? Porque la validez de los argumentos en realidad no va en función de quién tiene la razón. Eso es algo muy importante, digo, sobre todo porque yo creo que más en este mundo que vivimos hoy, ese tema de tener la razón se ha vuelto algo muy, incluso hasta un acto de censura. O sea, el hecho de decir que yo tengo la razón y tú no, eso es censurar la opinión de alguien más. Puede que haya cosas en las que sí, definitivamente haya quien tiene la razón, como hablando de un hecho, ¿no? O sea, si yo digo que un mantel es blanco y realmente es azul, bueno, pues el hecho es que es azul. Y ahí sí, pero cuando se habla de algo tan ambiguo y de algo tan subjetivo como la opinión acerca de qué formato es mejor, aquí no hay quien tenga la razón. Tenemos razones y pues al mismo tiempo tenemos esta opinión sobre qué es bueno y qué es mejor. Al final yo siento que se resume en lo que me gusta más y yo voy a dar una razón de por qué me gusta más uno que otro. Pues sí, ¿no? Mira, ¿qué te parece si empezamos con esta idea de la que hablábamos en el chat que estábamos teniendo? Estábamos diciendo que estábamos hablando de una edición de Drácula de Bram Stoker, pero es una edición acá muy elaborada porque ni siquiera es un libro. De hecho, se supone que es una recopilación de la evidencia con la que se creó el libro. Porque pues cuando ustedes leen Drácula se dan cuenta de que supuestamente se basa en muchas cartas, notas, relatos contados por personas y ya todo eso se junta, ¿no? Y se hace un libro y ya eso es lo que sale en el libro Drácula. Entonces esta edición de Drácula, que cuesta nada más y nada menos que $400, es una maleta con un montón de cartas, papeles, notas, post-its,
todo como intentando hacer un facsímil de lo que eran las cosas en el siglo XVIII y XIX. En el siglo XIX, cuando se supone que ocurrieron todos los sucesos del libro. Y también trae hasta un vinil para que tú lo pongas y escuches por ahí una narración y todo. Pero esa cosa cuesta $400. Y le decía yo al Hasred, es que la verdad es que me dieron muchas ganas de comprar todo ese maletín, porque estaría muy chido tenerlo. O sea, la verdad es que tener eso sería chido, porque sería una experiencia. Al final de cuentas es una adaptación del libro, porque el libro es lo original, pero todo este material sería como una nueva forma de leer el libro. Y me dices tú, es que tener eso sería solamente un adorno muy caro. Así, tal cual. Y lo que yo dije a continuación fue... Permíteme citarte, dijiste, acabas de describir una biblioteca. Sí, eso. No, en realidad, bueno, para empezar, mi objeción sobre el precio de esta edición es que es una reimaginación de lo que hubiera sido los archivos que juntó quizás Van Helsing, por así decirlo, para construir esta narración, ¿no? De lo que pasó con Drácula. Yo le decía a Isaac que pues evidentemente eso a mí me parecía algo muy arriesgado, gastar tanto dinero en una edición de algo que no sabe si va a estar bueno, si va a tener un buen fundamento con el libro, y al final de cuentas termina siendo simplemente un apoyo visual para el libro, porque al final de cuentas el libro es el que tiene el canon, y probablemente las grabaciones, porque yo estoy seguro que esto de las grabaciones son más idea de la película de Coppola que del libro en particular. Se refiere a unas grabaciones que hace el doctor, ahí se me fue el nombre. Pues son unas grabaciones, psiquiatra. Dejémoslo así. Bueno. Lo que, pues es que sí, o sea, y yo sí decía y sigo diciendo, o sea, es que sí es cierto. Es muy caro, porque $400 aquí en México son como 8,000 pesos. 8,000 pesos, una cosa así. Y un libro cuesta 300. Entonces, bueno, la edición de Drácula de Valdemar cuesta 800 pesos. 800. Que es 10 veces más. Son 10 libros de Drácula de edición Valdemar, para comprarse un maletín de esos. Y que ni siquiera es canon, o sea, es una reimaginación de las cosas. Es como si de repente te quisieran vender una figura de Tauriel como algo súper valioso del libro o del imaginario de Tolkien, cuando eso no tiene nada que ver con la historia de Tolkien. A eso se me hace a mí, y a mí se me hace un gasto excesivo por algo que definitivamente no es parte del libro como tal. Y a lo mejor si dijeran, vamos a hacer el libro, o sea, una edición de Drácula con todo lo que tiene el libro como tal, pero vamos a dividirlo como si de verdad estuvieras leyendo el diario. O sea, si te presentaran el diario de Jonathan, te presentaran las diserciones de Van Helsing, pero el libro, o sea, que nada más que lo hayan dividido como en estas piezas que Stoker juntó en un libro y las bueno, esa idea que tú dices, me parece que algo similar sí están haciendo. Por ahí les vamos a dejar en las notas del capítulo, ahí en Facebook o algo. Luego les ponemos de dónde vimos este maletín y todo. Es un Kickstarter que ellos son una librería / editorial que hace sus propios proyectos y se fondean con esta plataforma que se llama Kickstarter, en donde tú les pagas desde antes por el trabajo que van a tener, y ya cuando tienen todo el dinero que ellos, no sé, por ejemplo dicen, necesitamos $1,000,000 para imprimir este libro, y si tú nos das $1,000, entonces tú vas a tener primero que nadie el libro, y vas a tenerlo autografiado por el autor, y vas a tenerlo junto con esta otra característica, y te vamos a dar estampitas, y te vamos a dar una pluma, y te vamos a dar esto. O sea, te dan muchísimas cosas extra que quien lo compre después no va a tener. Y junto con este portafolio enorme sale el año anterior, sale hace un año en este Kickstarter, y este año abren otro Kickstarter para una edición como la que tú estás mencionando, ya más simplificada,
pero ya en forma de libro, ya no en forma del maletín. O sea, el maletín es la deluxe, o sea, es lo top. Abajo del maletín está una edición como ilustrada, digámoslo así, que solamente incluye por ahí algunos fotografías o así de las cartas originales, entre comillas, y cosas así como para que tú te vayas imaginando que eso es un documento que se fue armando con la evidencia. Y luego abajo de eso, digo, perdón la interrupción, pero eso es lo que a mí me preocupa, porque tiene que fundarse como Kickstarter cuando es una editorial, ¿no? Hay un ejemplo de una editorial que hace algo parecido, pero es una editorial que sí hace cosas chidas. Se llama Centipede Press, algo así. Ajá. Que hace ediciones súper chulas de King y de un montón de otros autores. Son ediciones que valen alrededor de $500, más o menos. Aproximadamente, ¿no? Ajá, 10,000 pesos. Sí. Pero ellos hacen esto mismo de financiar la edición con las preventas. O sea, tú tienes que pagar tus $500 y solamente aquellos que pagaron los $500 van a ser los que reciban el libro. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? El tiraje va a haber 2 ediciones, una de 100 y otra de 17 ejemplares. Ajá. La de 17 ejemplares vale $500 y la de 100 vale 300. Tú pagas la que tú quieres y al final, cuando hacen todo esto, mandan a hacer el tiraje, imprimen y reparten los libros a sus respectivos dueños. Pero es una editorial, es muy cara. Sí. Las ediciones son súper chulas, o sea, es algo ya de coleccionismo, pues podría llamarse pues elite, por así decirlo. De hecho, no coleccionismo del tour, ¿no? Esta es de la editorial que no me acuerdo el nombre, pero por ahí la vamos a dejar. Entre sus referentes tienen a Guillermo del Toro como cliente, por ejemplo. Entonces, y Guillermo del Toro tiene su portafolio con todas las chucherías que ya mencionamos. Entonces, sí, la verdad es que son cosas muy de nicho y para gente que, pues, para empezar, tiene dinero para gastarlo en eso, ¿no? En gastar en lo que tú describiste como un adorno muy caro. Y pues, yo digo, o sea, la verdad es que muchas bibliotecas son eso. O sea, en lugares donde hay bibliotecas enormes, quien tiene en su casa un cuarto lleno de libros, para mí es eso, es un montón de adornos muy caros. ¿Por qué muy caros? Porque un libro te cuesta 300 pesos. Y no sé, yo estoy seguro de que hay personas que con 300 pesos comen en una semana. O sea, la verdad es que los libros no son baratos ni aquí ni en ningún lugar. Son un artículo que no es tomado como un artículo de primera necesidad. Y la verdad es que, o sea, puedes evitar comprar libros. Y yo lo que digo es, ok, si leyeras todos los libros que tienes, yo valdría como de que, ok, no son adornos porque leíste el libro. Pero incluso si lo lees, incluso si lees el libro que ya tienes, ya no necesitas tenerlo ahí en tu casa y pasa a ser un adorno otra vez. O sea, eso es lo que yo digo. Si ya lo tienes, entonces lo tienes en tu lista de espera, lo lees, ya está en tu cabeza, ya no necesitas tenerlo. No es que yo me deshaga de mis libros, yo aquí los tengo. Pero es que yo sé que no es necesario tenerlos. Y yo sí considero, de hecho hace poco estuve vendiendo algunos libros para comprar otros nuevos, porque yo dije, no, o sea, no es necesario tener tantos libros si no los voy a poder leer todos, porque al final de cuentas son esos, terminan siendo adornos. O por lo menos así es como pues yo lo vi. Yo definitivamente difiero con ese tema, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que para mí un libro nunca es un adorno. Es caro, sí, no es un artículo de primera necesidad, también. Pero un adorno no es, porque a diferencia de un adorno está ahí para lucir bonito, exclusivamente, no tiene otra función. Y un libro, por todo lo que implica, no es eso. O sea, un libro, al contrario, es la antítesis de un adorno caro, ¿no? Porque una cosa es que esté bonito el libro y pueda verse bien montado ahí en tu librero, y otra cosa es que sea su única función, que esa es justamente la función de un adorno, simplemente estar ahí
y nada más, ¿no? Pero tú el libro en cualquier momento lo puedes tomar, lo puedes leer y puedes aprender de él. Independientemente de que tú leas un libro una vez, el hecho de que se te quede en la cabeza no quiere decir que por eso vas a tener el libro ya siempre presente. De hecho, una de las características de la literatura como arte es que la apreciación de la misma nunca va a ser, es infinita, vaya. O sea, la gente que se compra un cuadro, por más que pueda llamarse un adorno caro, el cuadro como arte, o sea, un cuadro artístico, siempre va a significar algo para el que lo compra. Pueden ser epifanías, pueden ser, no sé, cualquier tema que te haya movido a pagar una cantidad exorbitante de dinero por una cosa como esas, tiene que significar mucho para ti. Y cada que aprecias esa obra, ese sentimiento que despertó se revive e incluso puede generar nuevos. Lo mismo pasa con un libro. Al releer libros, yo creo que no sé si el 100%, pero yo estoy seguro que sí, de las personas que releen un libro, descubren algo nuevo en el libro. Incluso capítulos enteros que antes tenían un significado o no tenían nada, después valen más o valen menos de lo que valió la primera vez que leíste un libro. Es decir, cada obra se redescubre de acuerdo a la experiencia. Porque esa es justamente una de las cosas que la literatura como arte tiene. Si yo tomo un libro y lo leo hoy, y después lo leo en 5 años, la experiencia de vida de 5 años me puede dar una connotación completamente diferente de la vida. Y puedo entender completamente distinto las mismas palabras que ya leí hace 5 años. Entonces, desde ese punto de vista, no es válido decir que un libro se lee una vez y ya. Porque no es la realidad. Y yo puedo decir de eso de un montón de libros. Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, 100 años de soledad, que tú lo lees. Es el cada único año, que yo releo cada año, pero ¿no? es que yo también. Y yo te puedo apostar que cada que lo relees, hay cosas que dices, qué chido, esto no lo había visto antes. Sí, no, de hecho, este año me pasó con el relato pandémico que viene en 100 años de soledad. La verdad es que tuvo totalmente otra connotación para mí. Pero 100 años de soledad es de los contados libros, y los puedo contar con los dedos de mi mano, que yo he releído. ¿Por qué? Porque sin importar que allí los tengas, no siempre tienes tiempo de releer un libro. Es decir, necesitas... Si sigues acumulando libros, siempre, y a todo lector le pasa, siempre acumulas libros y siempre tienes tu lista de espera. Y siempre hay libros que se adelantan en la lista de espera o que se quedan atrasados. El asunto es que nunca te va a dar tiempo para leer. A menos que solo tengas 2 libros en toda tu biblioteca, nunca te va a dar tiempo para leer todo lo que tengas. Incluso si lees en PDF, nunca te va a dar tiempo para leer todos los PDFs que descargas. Es que yo creo que ahí hay un tema. Una cosa es la acumulación de libros y otra cosa es tener tu biblioteca. Porque acumular libros es simplemente agarrar un puñado de libros, comprarlos y tenerlos porque te gusta tener libros. Y no necesariamente de un tema que te guste, por ejemplo, ¿no? Que es esta costumbre que ahora resulta que los japoneses le tenían un nombre, creo que se llama Sondoku. Definitivamente nada más amontonarlos es lo que yo estoy diciendo que es para adorno. Porque para otra cosa no, nomás amontonarlos y ya, no es para otra cosa. De hecho hay un sketch que ustedes lo pueden buscar en un canal de YouTube que se llama Backdoor, que es de un chavo que viene y presume su biblioteca y nomás de repente le dicen: ¡ay, qué padre tu edición de Moby Dick! ¿Te gustó? ¿Te gustó la historia? Y el chavo dice: ¿perdón? Sí, o sea, ¿qué te pareció lo de...? ¿Pero qué me pareció de qué? O sea, ¿qué me estás hablando? O sea, lo leíste, ¿no? O sea, ¿se leen? Y era pues tú ves, y es un hipster de estos facheros que pues solamente están por aparentar y tiene una biblioteca hermosa porque es una biblioteca enorme, pero no ha leído ninguno de esos y se va dando cuenta en ese momento de que los libros se leen. Entonces ese sketch está buenísimo. Pero yo sí digo, por más que tú tengas tu biblioteca, no sé, Marie Kondo, por ejemplo, dice que nada más uno debe tener lo que lo haga feliz, y si se trata de libros, no hay más de 30 libros que te pueden hacer feliz. O sea, alguno de el 31 ya no te hace feliz y lo puedes excluir para ella. Digo, es más o menos yo creo como su que teoría. Eso recae en lo que decía al principio, ¿no? De la censura. O sea, nadie puede decirte cuántos libros te van a hacer feliz. Pues sí. Pues la verdad es que... Y la realidad de las cosas es que incluso yo, en el capítulo anterior donde hablábamos de las bibliotecas,
yo dije que al principio tenía unas ganas enormes de tener esta biblioteca inmensa, ¿no? O sea, que se contara por decenas de miles de libros. Después de eso, desistí de la idea, porque me di cuenta que la vida es muy cortita, justo lo que acabas de decir. Sí. Que el tiempo no te va a dar para leerlo. Incluso la gente que se dedica a escribir, que tienen bibliotecas de 20, 30 mil libros, aceptan ellos que tienen una cantidad increíble de libros no leídos y que están ahí, que a veces ni siquiera saben que tienen. No, y a veces tienen, que a mí la verdad es que me parece, y tú lo haces, y discúlpame, pero tú lo haces, tienes más de una edición de un libro. Uh-huh. Y yo entiendo que, por ejemplo, tengas tu edición Valdemar, de pasta dura, de la colección de Valdemar, que pues ya es icónica en el ambiente editorial, pero la verdad es que para mí ya no entiendo que también tengas la edición de tomo o la EMU para completar y tener todo lo que, o sea, a mí ya eso ya me parece, para mí eso va más a la acumulación que a la apreciación, porque vamos a esto, el acceso a la literatura, yo no digo que no debamos tener acceso a la literatura o a los libros, pero yo sí creo que hay formas, así como hace rato tú decías de las pinturas, por ejemplo. Pues es que las pinturas, por ejemplo, si están encerradas en la casa de alguien, no sirven de nada, y nada más está esa persona allí y nadie más puede tener esa epifanía que quizá tuvo quien la compró cuando la vio. Nadie más la va a poder tener. En cambio, si tú la tienes en un museo, miles de personas pueden ir, verla, admirarla, porque para eso es esa expresión del arte, y que cambien quizás su manera de pensar a raíz de o poder observarla. Y los libros encerrados, nada más estando ahí en la biblioteca, a veces no los lees y a veces pues van a terminar ahí solos y nadie los va a aprovechar. Entonces es lo que yo creo. Y pues mejor, en vez de estar comprando tanto libro, pues no sé, lo que dijimos el episodio pasado, vas a una biblioteca y allí es donde tienes acceso a los libros. O sea, que no tengas, pues no nada más si no tienes económicamente, es decir, ya como una opción para consumir libros. A mí me parece que las bibliotecas son totalmente viables ya una vez que conoces tu biblioteca, como lo dijimos en el capítulo anterior. Entonces yo sí creo que a veces uno tiene muchísimos libros de más, y eso es algo que yo no es que esté en contra de tener libros. Yo creo que es un defecto que a veces los lectores tenemos, que nos encanta acumular los libros. No, yo no. No, definitivamente no. Mira, primero, el tema del arte. El arte no tiene que ser un asunto de libre acceso. Es bueno, sí, por supuesto que es bueno que sea de libre acceso. Y yo creo que todos deberíamos tener acceso cultural, ¿no? Pero cuando se trata de algo que es personal, como un cuadro, por ejemplo, el hecho de que esté encerrado y que solamente le sirva a la persona que lo compró, no quiere decir que no está cumpliendo su función. De hecho, por eso es que hay colecciones privadas de arte, porque tienen un significado para las personas que las compran, ¿no? Y puede que esa pintura o ese libro o esa pieza musical le cambie la vida a las personas que puedan tener contacto con esa pieza, pero no es obligado para hacer así. Y justamente por eso es que existen esta diversidad de ediciones. Yo creo que tener una variedad de ediciones del mismo libro no solamente te da una experiencia, también te hace certero a la hora de criticar la obra. ¿Por qué? Porque en función de lo que dice el autor, o sea, salvo que tengas y de hecho yo creo que es algo que yo haría si tuviera esa pericia, por así decirlo, ¿no? Hay algo que pasa en las traducciones de todos los libros que tiene que ver con la percepción del arte. Es decir, cuando alguien te entrega un libro traducido por un humano, no por una máquina, hay una percepción de la obra por ese alguien. Entonces puedes entender el arte desde el punto de vista de alguien más. Es por eso que cuando son ediciones traducidas, desde mi punto de vista, es bueno tener muchos puntos de vista. Para mí eso es lo que son las ediciones de un solo libro. Además de que hay ediciones que merecen estar por el contenido adicional que tienen, como las ilustradas, por ejemplo. Una edición ilustrada de un libro en particular
te puede abrir posibilidades, porque no solamente estás teniendo la edición que pensó el autor, sino que además hay una persona que está interpretando visualmente lo que sucede. Eso también te da una percepción de la obra distinta, es decir, lo que ya sabías, lo que ya habías leído en una edición distinta, esta edición te lo presenta de una forma diferente, con una interpretación distinta. Eso te va a ampliar tu conocimiento y tu apreciación de la misma obra. ¿Por qué es bueno tener una edición mala? Porque te va a dar la pauta para saber lo que representa un buen trabajo de una editorial, lo que un buen libro merece. ¿Por qué tener un EMU? Porque los EMU normalmente son ediciones que están súper mal hechas, tienen el mínimo control de calidad, cometen faltas de ortografía, sustituyen letras por números, cambian completamente la connotación de la historia, y es importante saberlo, porque a la hora de que tú hables de un libro, si vienes solamente con la edición de EMU, seguramente te vas a quedar a la mitad del análisis. Si tú te enfrentas a una persona que ha leído el original o una muy buena traducción, vas a encontrarte que tu conocimiento de la obra está mal. Es bueno saber en qué está mal, porque así tú puedes decir, bueno, esta palabra cambia completamente la connotación de una obra. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso de qué te sirve? La realidad es que al hablar nosotros, al expresarnos, podemos ganar una mayor calidad de nuestra propia expresión teniendo en consideraciones. Y te va a dar una mejor capacidad de crítica de la obra misma en particular. Porque en realidad el saber que una palabra puede cambiar la connotación total de una obra te va a dar la importancia de por qué es, valga la redundancia, importante saber expresarse de manera correcta. Al grado de que, por ejemplo, igual comentaba, yo tengo por ahí una edición de Murciélagos de Gustav Meyrink que no he podido conseguir en ningún otro lado. O sea, al menos ahorita yo no conozco una edición de Valdemar que los haya hecho. Hay una edición que se llama El Monje Lascaris, de la colección gótica, que trae muchos cuentos, pero no trae todos. Entonces yo conseguí esta edición de Murciélagos en la editorial Tomo. A mí Tomo se me hace una editorial, ¿cómo decirlo?, aceptable, ¿no? Porque la verdad... Sí tiene su... La verdad es que Tomo sí es como de las de más baja calidad, como que la que le echa más ganitas, ¿no? Sí, como que se quiere salir un poquito de allí, pero todavía le falta tantito pero pues por ahí va. Exactamente. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Hay una palabra que seguramente con esta lectura que estamos teniendo y que pronto hablaremos de ella al respecto, la palabra es silicio. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? ¿Por qué estás mencionándolo, no? Bueno, yo creo que los entendidos en química sabrán que el silicio es un elemento, pero siempre y cuando es escrito con S. Si la palabra silicio está escrita con C, se refiere a un artefacto que usan o usaban las personas muy devotas para flagelarse, para infligirse dolor, para expiar pecados. ¿Y qué tiene de importante, dirás otra vez, no? Bueno, pues que la novela está situada en el medioevo. Bueno, el cuento en particular. En el medioevo no tenían conocimiento de que existiera un elemento químico llamado silicio. Sí, no, todavía no. Si tú no tienes conciencia de eso y tú lees silicio y dices, para empezar no te va a hacer clic en la cabeza. Si en cambio tú vas a una edición, a lo mejor no conoces la palabra silicio con C y vas a una edición como las de Valdemar, que repito, no hay una edición que tenga este cuento, pero hay muchas como la que incluso estamos leyendo en esa edición, tiende a ser una edición muy cuidada que te apoya con pies de página donde te explica ciertas palabras, ¿no? Ciertas connotaciones incluso, e incluso te habla acerca de ciertas permisiones que se da el autor a la hora de construir la historia. Ahí seguramente va a haber una nota que diga, bueno, silicio es un artefacto que usaban las personas, monjes y gente del clero. ¿Sabes en dónde yo escuché esa palabra? O sea, que soy casi seguro de que sí la escuché allí y te va a dar risa. En un libro de Dan Brown. Allí fue donde yo supe que era. O sea, igual mi recuerdo puede ser vago, pero cuando tú dijiste esa palabra fue a donde me llevó primero mi mente. Pero sí, la verdad es que
pues si no hubiera sido por otro libro, o sea, yo no sabría a qué se refiere, porque yo sí he de decir, yo sí estudié química y lo primero que se me viene a mi cabeza cuando oigo silicio, sí es este elemento, ¿no? Entonces, pero sí debe uno diferenciar, y sí se agradece que en las ediciones como por ejemplo las de Valdemar te pongan notas al pie de página, que es algo que ya me pasó con un libro. Yo tuve que dejar de leer un libro en una edición que, pues lo voy a decir, era de Akal, la edición del libro, y había unas cosas que yo no entendía, porque en particular estaban sustituyendo o censurando un nombre de un lugar. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo están censurando? ¿O por qué no dicen? En vez de decir el lugar, solamente ponían una B. Y yo dije, ¿por qué? Y no venía una respuesta en ese libro. Paso a uno de Valdemar, y entonces veo yo que cuando pone B, o pone incluso otras letras, lo que está haciendo es evitar poner nombres de lugares que probablemente sean tal y tal y tal lugar. Entonces ahí ya me explica. Esto lo hace justamente porque puede crear una confusión, que es algo que explica el libro. Te evita la confusión. Ahora lo que yo voy es lo siguiente. Yo no lo hice con libros físicos. Yo lo hice con 2 libros electrónicos. Es decir, yo me pasé de una edición de Akal que estaba leyendo en electrónico, en una aplicación, y me pasé a una edición de Valdemar que estaba leyendo en electrónico, en una aplicación. Entonces yo no, o sea, yo sé que, por ejemplo, tú tienes ambas ediciones en físico. Y tú me facilitaste en primera instancia este dato, y fue como yo me cambié de edición. Pero vuelvo a lo mismo. Hay una conveniencia en tener acceso a libros electrónicos, porque el acceso a los libros, eso sí, y digo, lo dejamos claro, que debería estar garantizado que todos tuviéramos acceso a libros. No es que yo demerite el valor del libro como una obra, o como el arte que es un libro, no, pero sí creo yo que en la actualidad ya no es necesario tener tantos libros físicos. Y yo, por ejemplo, pasa esto con este libro que no me... Pues imagínense que yo nada más me compro la edición de Akal, y yo soy pobre y no me alcanza para comprarme la de Valdemar, y entonces me tengo que quedar con la edición de Akal, que no es tan buena, pero es de las únicas ediciones que hay de este libro, y la de Valdemar, que es un poco más cara, pero no me alcanzaba. Entonces me paso al electrónico, y en el electrónico tengo las 2. Y entonces digo yo, pues ya, o sea, una vez que ya esté dentro de mi cabeza, y cuando yo tenga quizá para comprar el libro, yo ya sé qué edición es mejor. Y personalmente yo no compraría la de Akal si sé que la de Valdemar me sirvió más a la hora de leerlo. Digo, tus razones ya las diste, pero ahora yo lo pongo de este lado. La solución a esto, siempre yo lo he visto, es el libro electrónico. Por ejemplo, me decías tú, bueno, es que mira, porque Al-Hazred argumentaba que el libro físico siempre va a ser necesario, e incluso esencial, para mantener viva la obra de autores que en un futuro pueden ser redescubiertos por tener sus libros guardados en una colección privada de alguien, como pasó con muchas personas, como pasó por ejemplo con Poe, que muchos en su momento lo ignoraron, y después Poe sale, resurge, y entonces sí todo el mundo lo quiere, y ahorita Poe es quien es. Pero cuando él escribía, él era muy ignorado por personas que guardaron sus obras. Por ejemplo, con los cuentos de Bram Stoker, evidentemente hubo que ir a material que no estaba en otro idioma más que inglés, para empezar, y que no estaba más que en recortes o fotografías de recortes de periódicos en donde se habían publicado esos materiales, y no había otra forma de acceder a estos cuentos, porque no había más registro, ni electrónico ni físico, más que esas pocas muestras de los libros. Yo entiendo eso en ese momento, con escritores de hace un siglo o 2, o de hace un siglo para atrás, pero es que actualmente todo lo guardamos electrónicamente, o sea, todo está
en la nube, o todo está en una memoria, o todo está guardado en un lugar en donde puedes tener acceso a él cuantas veces quieras y puedes respaldarlo infinidad de veces. Y entonces yo sí veo, no de esta manera apocalíptica que muchos dicen o quisieron hacer creer antes, de que el libro físico se iba a acabar. No, yo no creo que el libro físico se vaya a acabar nunca. Evidentemente yo también prefiero tener un libro físico que leerlo en electrónico, pero yo sí veo una mayor, veo al libro electrónico como una solución inmediata al problema del acceso a los libros, y como una... Entonces yo veo el libro electrónico como esta salida rápida para este problema en el que estamos, de que los libros son caros y además el acceso a ellos está limitado para empezar, pues a quien pueda comprarlos, y para acabarla de amolar también para quien pueda conseguirlos, porque incluso cuando tienes dinero para comprarlos no puedes conseguirlos siempre en donde estés. Entonces yo veo una mayor practicidad en el libro electrónico, y creo que sí deberíamos de procurar buscar leer un poco más en electrónico, además por otras razones. Digo, las razones de siempre de quienes defienden el libro electrónico se van por el lado ecologista, y sí es cierto, porque en realidad no batallas, no vas a hacer el mismo gasto energético en producir un libro físico que en producir un libro electrónico, porque el libro electrónico definitivamente ya nomás lo haces una vez y se copia millones y millones de veces, y el libro físico tienes que gastar papel, tinta, agua, luz, gas, transporte, todo eso, y por eso su costo. Pero yo sí creo que deberíamos apuntar a tener o a buscar estos libros en formatos electrónicos como una opción de vida, ¿no? O sea, sí, quizá tener tus libros físicos, pero quizá como siguiendo un poco la lógica de Marie Kondo y siguiendo a la Ainaud, libros que de verdad signifiquen algo especial para ti, aunque sean muchos esos libros, pero que no sean absolutamente todos los libros que han pasado por tus manos, libros que tengas estancados en tu casa, que al final de cuentas, y como le pasa a muchos lectores, pues uno la vida es corta, uno va a faltar en algún momento, y no sabemos qué le va a pasar a esos libros después. Entonces, el hecho de que allí acumulemos esos libros implica que en algún momento a alguien se le puede ocurrir que esos adornos ya no van con su decoración y se deshaga de ellos. Entonces yo lo veo desde este momento. Tú me explicabas otra cosa. Tú me decías, es que los libros son un legado, y me gustaría que ahondaras en esa explicación que estabas diciendo. Yo sí me encuentro en total desacuerdo con ese tema. La verdad es que tiene razón en algo. Los libros electrónicos abren la posibilidad a que se alcance un mayor público a través de este medio, pero la verdad es que no es ecologista. Eso te lo tengo que decir. Perdón, pero no es ecologista. Los medios por los cuales se tiene que leer un libro electrónico es a través de una computadora, a través de un dispositivo inteligente, una tablet, un teléfono, y todos ellos tienen en su corazón miles de contaminantes. La batería es altamente contaminante, el plástico del que están hechos, es decir, además son en promedio hoy en día reemplazados cada 6 meses. La cantidad de contaminantes que se están metiendo al medio ambiente con todo el desecho de la tecnología es por mucho abismalmente más grande que la que produces leyendo un libro. O sea, sí, ok. Yo te entiendo que me digas, ok, las baterías de silicio, por ejemplo, que tienen los equipos celulares, lo que le hace, y este es un dato que quizá no muchos sepan, para conseguir el silicio para las baterías, para los celulares, a fuerza se necesita detonar un montón de tierra a la intemperie. O sea, tienen que volar cantidades enormes de terreno, hectáreas de superficie, para poder extraer el silicio. Entonces, la verdad es que sí, pero estos equipos
ya se venden sin el propósito de la lectura. Los únicos dispositivos que se venden con el propósito de lectura son los lectores electrónicos como el Kobo, que pues ellos son específicamente para leer y sí incluyen baterías de este tipo. Pero los celulares, las computadoras ya se venden con otros propósitos. Totalmente de acuerdo. Que uno les puede dar ese otro propósito. O sea, entonces yo digo, si ya estás, dentro de mi punto de vista, si estás evitando gastar más recursos porque ya es algo que ya tienes para otra cosa, no para leer, ya lo tienes. Entonces, cosa diferente, yo por ejemplo sí veo a veces un desperdicio, que habrá quien difiera conmigo, en tener un Kobo si puedes leer en tu celular. Tener una tableta de lectura, una tableta de lectura electrónica en donde pones tus libros solamente para leer, que no te sirve para otra cosa más que para leer. Yo veo mejor comprarte el celular con una pantalla grande o comprarte una tableta que puedes usar para más cosas que tener un celular, tener la computadora, tener el lector electrónico también. Allí sí yo sí veo que, o sea, no eres ecologista si tienes todos estos aparatos. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo sé que un celular lo compras con intenciones múltiples, ¿no? O sea, no nada más es para eso. Y mucha gente lo usa para leer. O sea, sí, está bien. Pero independientemente de que eso sea así, el medio único para leer un libro electrónico es un dispositivo electrónico que contamina. Pues sí. En ese sentido es exactamente lo mismo y de hecho es mucho más contaminante un dispositivo así que un libro. ¿Por qué? Porque acabo de decir que un dispositivo electrónico está pensado para sustituirse en un promedio cada 6 meses. Un libro dura decenas de años en las estanterías. Además, el 90% de los materiales utilizados en un libro es biodegradable. Sí, bueno, hay que decir que hay muchísimas empresas, y ya son casi todas, las que tú abres y en las primeras páginas te dicen, este papel es adquirido por medio de procesos sustentables. O este papel es reciclado. Exactamente. Entonces, la verdad es que el punto ecologista de los libros electrónicos está completamente fuera. Porque no hay nada de ecologista en tener un libro electrónico. Bueno, yo no lo quitaría del todo, te repito, no, por eso simplemente. Es que hasta el tema del uso de la energía contribuye a este consumismo excesivo de la energía. ¿Cuántas personas no dejamos nuestro teléfono conectado toda la noche para que se cargue? Eso es un gasto de energía innecesario. O sea, hablando que contamina el hecho de tener constantemente un dispositivo encendido, y esto es algo real. O sea, contamina porque la energía se sigue consumiendo. Sí. El que dejes tu televisión encendida, aunque nada más sea con el foquito rojo que te dice que está conectada, eso es una forma de contaminación. Sí, está jalando energía y lo que se necesita para generar esa energía es lo que contamina. Exactamente. Ajá. Lo único que yo quiero poner sobre la mesa con este punto es que cualquier persona que te diga que es más ecologista tener un libro electrónico que un libro físico te está mintiendo. Porque contamina más el dispositivo electrónico que el libro. Entonces, por ese lado, yo creo que bueno, no hay. Pero yo sí hablaba desde ese punto de vista de la producción del libro. Porque sí, evidentemente, para leer el libro vas a tener que tener un aparato. Y desde este punto, lo que yo digo es: yo sí vería muy mal de alguien que dice ser ecologista que tenga su celular. Evidentemente, digo, ya ahorita ya nadie se libra de tener una computadora, son cosas, menos ahorita en plena pandemia, en el segundo año de la pandemia, nadie se libra de tener una computadora en casa. Y quienes no tenían, yo te aseguro que ya tuvieron que conseguir una por una u otra razón. Y tienes la computadora, tienes el celular y aparte tienes un lector electrónico, y entonces, o sea, ahí sí yo ya no veo una responsabilidad ecológica. Estoy de acuerdo contigo. Los audiolibros, los libros electrónicos, la tecnología hace más accesible el tema de los libros, ¿no? Sin embargo, eso no lo puedes legar. Tú no puedes legar tu cuenta a alguien y que la siga pagando si ese alguien no quiere pagarla. La calidad de los libros está decreciendo muchísimo en el electrónico. Muchísimo. Los buenos libros, los libros que están ahorita con una muy buena calidad, son para esas plataformas lo que hacen es que le compran los derechos de uso
por un tiempo como los derechos que compra Netflix para poder hacer la reproducción de las películas a las casas editoriales. Entonces ahorita tienen buenos libros. Pero esto solamente es posible gracias a que el libro físico existe. Y hay personas que están financiando que estas ediciones puedan seguir saliendo. Si llegara a pasar, que no creo, pero si llegara a pasar, que ya no haya un mercado tan amplio para el libro físico, estas ediciones van a desaparecer. Y las nuevas ediciones que vengan van a ser hechas con toda la intención de ser solamente reproducciones una de la otra. No va a haber diferenciación, todas van a ser traducidas por máquinas quizás. Y va a acabar decreciendo la calidad de lo que es una buena lectura. Como lo que está pasando con las series que se producen, ¿no? Ahí se producen series por todos lados y hay muchas series que la verdad no valen la pena. No valen la pena en absoluto, porque están hechas simplemente por tener contenido. No sí, hay como por algoritmo. Exactamente. Sí, ya el algoritmo les dice, aquí hay público, esto. Y exactamente, entonces a final de cuentas termina decreciendo la calidad. Ese es uno. La otra, tú no puedes legar tampoco una colección de PDFs porque son archivos que se pueden borrar. Son archivos que se pueden perder. Incluso tú puedes perder un archivo PDF y jamás en tu vida volver a conseguirlo porque ni siquiera lo necesitas. No es algo que se haya comprometido contigo realmente. Un libro físico representa no nada más el hecho de tener una historia que te guste. Representa una compenetración con tu propia persona, con lo que te gusta, porque la oferta, sobre todo, ojalá hubiera de todos, no es así, pero allá afuera hay ciertos autores como Edgar Allan Poe, como Lovecraft, como Bram Stoker, como Mary Shelley, como a esta chica que escribe policíaco, que es muy buenísima. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. No sé. Agatha Christie. Esta chica. Ay, mira, Agatha Christie ya no la veo como una muchacha. Esa señora autora, ¿no? Sí. Conan Doyle. No sé. Que hay un montón de editoriales que, gracias a que la obra ya es libre y es una obra popular, la producen. Pero gracias a eso, aquí hay un mercado exigente allá afuera de lectores. Hay editoriales que se lanzan a hacer ediciones muy buenas, muy cuidadas, con todo lo que tiene que hacer una buena casa editorial para ese tema, ¿no? Y tú te compras un libro porque representa algo para ti. Hay un esfuerzo detrás de justamente todo eso que no haces por tener un libro físico, por todo lo accesible que es, lo haces con un libro físico. Hay un esfuerzo de la parte del lector por conseguir ciertas ediciones, por conseguir el dinero para poderse pagar ciertas editoriales, y se construye un legado que no solamente va de que este libro puede pasar por las manos tuyas, de tu hijo, de tu nieto, incluso de tus bisnietos, ¿no? Si se le da el cuidado correcto, un libro puede durar muchísimo tiempo. Y eso no solamente va a hablar del autor, sino de la persona que hizo la colección, del tiempo que se dio para curar su propia biblioteca, del esfuerzo que tuvo que hacer esta persona para poder costearse la biblioteca. Sí, y es lo que quería comentar. Es que la verdad es que cuando gastas dinero en algo, no estás gastando dinero. Estás gastando el tiempo que invertiste en ganar ese dinero. Y es algo que nunca vas a recuperar. El tiempo que gastaste en yo justamente con el tema del arte lo veo completamente a la inversa. El tiempo que estás invirtiendo se ve recompensado por esta obra. Sí, pero por este artefacto que no solamente habla del autor que te gusta, de tus propios gustos, sino habla de la esencia que hay en una persona para permitirse tener un gasto de esta naturaleza. Y adicional a eso está todo el trasfondo de tener una biblioteca curada, que es a lo que voy. Yo decía hace rato que yo desistí en un momento de tener una biblioteca que se contara por cientos de miles a una biblioteca que se contara por lo que me gusta. Es decir, en algún otro momento ya, incluso también es un punto que Isaac ha insistido en que tengo que ser un poco más arriesgado en las cosas que leo. Y yo siempre digo que no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por este hecho, porque mi biblioteca
es algo que realmente refleja la persona que soy. Y yo no tengo tiempo que perder, porque hay muchas cosas que quiero leer, que de verdad quiero leer en una riesga de un libro que pueda terminar decepcionando. Yo ya no tengo tiempo para eso. Y desde el punto de vista, desde esa característica, por así decirlo, una biblioteca que se construye con riesgos es una biblioteca que se construye para acumularse. Porque normalmente cuando uno crece, cuando uno va adquiriendo cierta madurez, va teniendo ciertas modificaciones de carácter. Y en esas modificaciones de carácter también va la modificación de la visión que tienes del mundo. Yo puedo decir con toda seguridad que lo que me gusta de hace 10 años me va a gustar ahorita. Porque es tan profunda la compenetración que tengo con el libro, y esto solamente se puede poner a un nivel de libro físico, justo por lo que acabo de decir. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo de tu vida el poder hacerte con una edición de Valdemar. Es una edición que de verdad refleja el interés que tienes por un autor, o por un tipo de lectura, o por un género literario. Porque representa un esfuerzo que va más allá de simplemente meterse a internet y descargar un PDF. Ese esfuerzo está remunerado por una buena edición, por un buen trabajo y, adicional, por todo el conocimiento que te trae acerca de este tema. Es decir, una edición en físico te hace crítico de lo que es un buen producto para gastar. Y en ese mismo sentido, el mismo tiempo que le inviertes a poder gastar una cantidad de dinero para comprar una cierta edición, es el tiempo que le vas a invertir a todos esos PDFs que vas a leer en tu vida y que al final de cuentas te van a quitar el dinero porque ni te van a acabar gustando. Yo siempre he dicho, y digo, es la manera en la que yo te insisto, siempre he pensado, si es un libro, sí me puede decepcionar. Prefiero que me decepcione un libro a que me decepcione una persona. Pero entiendo tu punto. La verdad es que, y es algo con lo que yo mismo insisto, no tenemos tiempo de leer todo lo que quisiéramos, y por eso deberíamos de tener solamente cosas que resulten importantes. Y justo eso es lo que yo hago. Sí, es cierto. O sea, es la realidad. Y por eso es que yo cuando voy a una librería y cuando me busco libros en internet o lo que sea, siempre voy a la segura. O sea, yo no voy a comprar libros de cosas que no sé qué son. Puede ser que yo me esté perdiendo el mundo, pero la realidad de las cosas es que me estoy ganando todo el mundo que sí me gusta. Todas las cosas, y yo sé que el día de mañana que yo decida legar esta biblioteca que estoy construyendo, que puede ser, que se puede quedar en 1000 y pico, que se puede quedar en 2000, que se puede llegar a 3000, incluso no moverse del número actual que tengo de libros, pero a final de cuentas, este legado va a ser un trozo de mi personalidad traspasado a la realidad. O sea, un trozo de lo que representa mi ser, mi espíritu, mi forma de pensar, todo eso que es intangible de un ser humano, yo lo traspolo a los libros. Algo que no va a poder hacer nunca un PDF. Y algo que realmente un libro electrónico nunca va a transmitir, porque es un pedazo de nada prácticamente. Es un pedazo. Si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Léete Drácula, y se lo paso en PDF, seguramente hasta ni se va a acordar. Es un archivo que no le costó absolutamente nada. Es un archivo que no le cuesta más que energía en su dispositivo. Porque a lo mejor si yo se lo regalo ni siquiera va a tener que pagar internet para poder descargarlo. No pasa eso con un libro. Cuando te dan un libro en físico, cuando tienes el libro en físico, aunque sea un regalo, tiene una connotación más allá de ser un artículo de adorno. Porque sí, definitivamente tiene otra connotación, porque ya es algo tangible, es algo que tocas, es algo que ves, es algo que no se te va a olvidar precisamente porque lo ves. Exactamente, y aparte, justamente por eso, por el legado de los libros, por lo importante que es la pieza del libro, hay personas dedicadas en el mundo a rescatar a todos esos libros que están ahí de hace cientos de años atrás, ¿no? Por eso existen las bibliotecas, porque es necesario tener un archivo físico de la importancia de lo que es la palabra escrita. Porque la realidad es que un PDF no es una palabra escrita, es un montón de información. Pues sí, es un código binario. Eso no está escrito. Son unos y ceros.
Exactamente, y el libro físico representa, como lo dije en el capítulo de las bibliotecas, el mejor y el mayor invento de la humanidad, que es la palabra escrita. Y aparte de que podemos hablar de un montón de nimiedades que son quizás detalles, por lo menos, pero la verdad es que es mucho más saludable leer en un libro físico que leer en un libro electrónico para los ojos. Tiene connotaciones muchísimo más de tocar, de sentir la propia historia, por así decirlo, ¿no? Estás en un archivo que, te digo, para mí la importancia que tiene el libro recae en la importancia que tiene el esfuerzo para poder adquirir dicho libro. Es decir, probablemente, quizás en un porcentaje muchísimo mayor de lo que un PDF, te va a costar mucho más trabajo no leer un libro que te compraste en físico que no leer un libro que incluso te llegaste a comprar en digital. Porque la realidad es que yo te puedo decir que en algún momento hice una cuenta en Kobo de Gandhi y a la fecha ya no tengo los libros que compré. ¿Y sabes por qué? Porque me costaron $2. Lo adquirí con una promoción y me descargué la narrativa completa en inglés de Lovecraft y ya ni siquiera la tengo, perdí la clave de ese acceso y no me importa. Digo, seguramente, sí. pero no me importa porque el valor que pagué por eso es mínimo, aparte de que ya tengo todo eso en físico. Y la realidad es que es mucho más agradable el poder tener este pedacito del autor mismo en un espacio en donde porque aparte, o sea, uno de los argumentos que das, la accesibilidad que tiene este formato, desde mi punto de vista también es un punto por el cual el libro físico tiene una mayor importancia. Cuando yo voy a leer, normalmente lo hago en un espacio donde me siento tranquilo, donde me puedo concentrar y donde me puedo meter. Sobre todo a veces cuando son ediciones que muy difícilmente puedes sacar a la calle. Entonces te metes en la historia porque estás en un espacio diseñado incluso por ti mismo para poder hacer eso que es leer. Y en un dispositivo puedes ir en el transporte, puedes ir en cualquier... Y hay una y mil cosas que te pueden distraer de la historia y eso reduce la capacidad de disfrutar una historia. Es accesible, pero la misma accesibilidad hace que la experiencia de leer se transporte a un plano donde la atención que le dedicas a leer es mínima. A lo mejor el hecho de que tú vayas leyendo y vas en el transporte público puede ser que estés pendiente de llegar al destino donde vas a llegar, de que no te vayan a robar el dispositivo porque hay mucha delincuencia. Todo eso reduce la experiencia de leer. No hay ni un solo dispositivo que te garantice la experiencia que te garantiza un libro. Y por eso es que es un legado mucho más personal. Legar una biblioteca habla de tu propia persona y habla de algo que muy difícilmente la persona a la que se lo vas a legar, porque seguramente la vas a escoger bien, porque no le vas a dar tu esfuerzo de toda una vida a cualquier persona. Sí, nada, digo, se lo vas a dar a tu hijo, se lo vas a dar a tu, no sé, a tu pareja, si quizá te vas antes, se lo vas a dar a alguien que sabes que lo aprecia, incluso si no es... Exactamente. Se lo vas a dar a un amigo, se lo vas a dar ¿Por qué? Porque representa un esfuerzo, como dices, de lo que cuesta adquirir un libro. Sí, incluso claro. Conozco personas que se han ido a España, que se han ido a Londres, que se han ido a Alemania, a Argentina, a conseguirse un libro. De ese tamaño está a veces esta necesidad pero ¿por qué van para allá? ¿Por qué hacen ese esfuerzo? Porque el libro representa algo como un pedazo de arte. No es lo mismo tener la impresión de un Caravaggio que ver un Caravaggio, que tener el Caravaggio. Por eso es que el libro es arte, porque la pieza en sí misma, la pieza que tienes en tus manos, representa parte de la experiencia de leer. El tocar algo, el sentirlo en físico, para un ser humano, muestra la tangibilidad del propio ser del libro. Y es parte misma de la experiencia. Ahora, la realidad es que tú en un libro físico, yo no lo hago, pero la gente que lo hace,
A veces puedes dejar una nota, puedes dejar una dedicatoria, incluso un libro puede significar el momento cúspide de tu vida sentimental, ¿no? Hay muchas personas que se han declarado y han pedido matrimonio con un libro. Y a veces ese libro vale más que lo que vale un anillo de oro, por ejemplo, ¿no? A veces el que una persona te regale un libro y esa persona que te lega un libro, porque esa persona quizás ya no está, ese libro representa no solamente una historia que leer, como lo haría un PDF. Porque el PDF, al final de cuentas, si yo te regalo un PDF ahora, Isaac, tú seguramente dirás, pues qué chido. Pero va a ser un PDF que si se te pierde lo puedes volver a descargar. Y ya está. Pero si yo te mando un libro, seguramente ese libro, independientemente de si lo lees una o lo lees 10,000 veces. Y aunque no lo leas, seamos en eso, aunque no lo leas, el libro ya significa algo. Exactamente. Ahí ya significa algo por el simple hecho de estar. A eso quería llegar. El libro físico significa algo. Cosa que nunca va a significar un libro en electrónico. Una biblioteca física tiene un significado, tiene un objetivo y tiene o tuvo o tendrá un porqué. Y nadie podrá decir nunca jamás en la vida que conservar el original de Cervantes del Quijote de la Mancha no tiene sentido, porque está en digital. Porque imagínate ver lo que escribió de puño y letra Cervantes Saavedra. Imagínate saber que hay un libro o en la primera edición que salió de Alicia en el País de las Maravillas. El significado que tiene que exista una primera edición de un libro que trascendentalmente para ti, el tocar esa edición, el tocar un libro que es una reproducción de la idea de una persona, ya tiene una connotación para ti. El disfrutar del papel, el disfrutar de las hojas, de las ilustraciones, del mundo el que te has inmerso, porque repito, leer un libro requiere de una atención especial, requiere de un momento en particular, a veces hasta de un espacio en particular. A mí, recuerdo en este momento, se me acaba de venir al recuerdo una pregunta que hicieron en el grupo, ¿no? Que dónde recomendaban leer. Yo puse en las iglesias y muchas personas lo tomaron como una broma, pero la verdad es que no. Son lugares muy callados. Las iglesias son lugares muy callados. Y son lugares donde normalmente no hay mucha gente tampoco. Entonces, es un buen lugar para leer. Aparte, toda la atmósfera, si estás leyendo algo gótico, la atmósfera de mi iglesia... Pues, bueno, para ti que te la pasas leyendo cosas góticas, sí. Sí. Entonces, ¿qué es un libro? Que nunca va a ser un PDF, una experiencia, un significado, un legado de una persona. Es decir, si alguien te regala un libro, tienes un pedacito de esa persona por el tiempo que te dura ese libro. Y eso nunca lo va a reemplazar una edición en digital. Repito, por lo fácil que es. Yo creo que es muy bueno, sí, porque seguramente se van a poder conservar libros de mejor manera de lo que se conservan hoy en día. Pero sin embargo, repito, nunca nadie va a decir que está mal el poder conservar un original, quizás. Y yo creo que el valor del libro electrónico también radica en esto que acabas de decir. Se pueden conservar más obras. Y después, obviamente, se pueden reimprimir. O sea, si pierdes tú... A final de cuentas, el objetivo es ese, ¿no? Tenerlo probablemente, pero te digo, o sea, hablando, por ejemplo, de lo que comentaba yo hace rato, de que hay quien su obra se tuvo que rescatar porque fue ignorada en su momento. Entonces, imagínate un libro que solamente tuvo un tiraje de 1000 y de esos 1000 nada más 500 lo valoraron como era, y 50 años después se dan cuenta de que era un crack el que lo escribió, pero solamente hay 250 copias desperdigadas, de las cuales no tienes acceso a todas, y entonces te vales de una copia electrónica para conseguir reimprimirlo, quizá. Por eso, entonces, estoy de acuerdo, pero al final de cuentas estamos cayendo al mismo punto. La preservación de una obra está para volverse físico, para que puedas probablemente palparla. Aunque yo no puedo dejar de decirles
que la verdad es que que esa sería como que mi conclusión. Yo sí creo que deberíamos apuntar a consumir un poco más de libro electrónico y conservar el libro físico, o el lugar de un libro físico a libros valiosos para uno. La mayoría de los lectores, digo, tú eres un lector que no toma riesgos, ya lo has dicho. Pero por ejemplo, yo que sí los tomo, un libro valioso para mí es todavía más especial, porque significa que hubo quizá un par de libros malos para conseguir ese libro bueno. Y tiene ese valor para mí, y por eso lo dejo. Hace rato que mencioné que vendí libros que no significan la gran cosa para mí y por eso los vendí. O quizá vendí algunos libros para conseguirme una mejor edición, porque eso sí lo hice. Pero no me quedé con la edición anterior, porque la verdad es que esa edición tampoco representaba la gran cosa para mí. Y lo que yo sí creo es que no es necesario tener tantos libros. Pues yo creo que no es necesario tener tantos. Sí vale la pena tener una biblioteca, como tú dices, que te represente, pero eso no significa que vas a tener libros que vas a terminar sin leerlos. No creo que un libro sin leer te represente al final de cuentas, porque no lo leíste y no hizo nada contigo, y no hizo más que acompañar quizá a los libros de la colección a la que pertenecía, de los que quizá leíste la mitad y la otra mitad no la leíste. No puedes decir que la colección completa implica algo para ti. Lo que implica algo para ti es la mitad que leíste. Y algo que, o sea, yo por eso, como que a ese es mi punto. Buscar esos libros significativos, y esos libros sí, tenerlos en físico. Y incluso como para ver qué tan bueno es un libro, conseguirlo en digital. Y entonces quizás si te gustó mucho, o si tienes una oportunidad, entonces después lo compras en físico. Y hablando sobre el legado, yo sí diría, considero que más que legar el libro como objeto tiene un valor que llega a ser incalculable. No llega, o sea, es incalculable el valor de un libro legado. Yo creo que más que legar el libro como tal el libro, legar el hábito de la lectura, y legar el hábito de la lectura crítica es un mejor y más valioso legado que el libro en sí, porque el libro puede pasar una tragedia horrible y te quedas sin los libros que te obsequiaron con todo el cariño, pero el hábito de leer, y de leer de manera crítica y de internar tus lecturas, ese hábito nunca se te va a ir, a menos que pues pierdas tus capacidades mentales. En dado caso no te darías cuenta. Entonces sí creo que es ese más el legado más valioso que un lector puede dejarle a otro lector. Yo creo que en función de eso que acabas de decir, me estarías dando la razón, porque el hábito de la lectura no se hace por lo que lees, sino la experiencia que te da leer. Y honestamente, si a mí me hubieran empezado a pasar que la lectura se puede ser tan sencillo como descargar un PDF, probablemente la experiencia no hubiera sido la misma. Pues es que te voy a tener que decir que no, porque yo comencé leyendo en PDF. No me estoy entendiendo. No te doy la razón en ese aspecto, porque yo leía en PDF años estuve leyendo en PDF. Y hay muchos lectores que leen en PDF solamente porque pues no tienen para otra cosa. Eso estoy de acuerdo y no estoy criticando, o sea, al final de cuentas. Sí. Pero a lo que voy y yo te hago esta pregunta. Tú empezaste leyendo el PDF, bueno, ¿por qué tiene libros en físico? Porque después pasó el tiempo y dije, bueno, me lo puedo permitir. ¿Pero por qué? Porque ya me gustaba leer. Exactamente. Porque la experiencia de leer en físico siempre va a superar la experiencia de leer en un PDF. Eso yo no lo discuto, desde el principio siempre, o sea, y al principio lo dije, y es siempre va a ser incluso el hecho de abrir el libro, que muchos dicen que esto es raro, pero muchos otros entienden, el hecho de abrir un libro y oler el libro tiene un efecto en uno
que le dan ganas de leerlo para ver qué. De hecho, a mí me pasa. No, de hecho, eso es algo que libera endorfinas, es a lo que voy. Sí, o sea, sí. A final de cuentas, a ti te gusta leer porque encontraste algo en los libros, llámese digital o físico, Ajá. que te gusta, que te en la lectura, en la acción de leer. Pero si fuera cierto que no importa tener el formato en ese, yo no veo necesidad de nadie de experimentar abrir un libro cuando esa experiencia no tiene un valor. Y al final de cuentas, los libros que importan los tienes en físico. Y importan tanto que te diste la tarea de buscar esos libros. Por lo tanto, el leer en físico representa la epítote o la cúspide. El epítome de un lector. Del lector, sí. O sea, eso es innegable. Y la realidad es que por eso yo prefiero construir mi biblioteca en físico que en digital, porque lo digital a final de cuentas no representa la experiencia de leer. Me da acceso, sí, pero no es la experiencia de leer. El tener un libro en un formato específico, el disfrutar, es más, hasta ver una edición bien hecha de ilustraciones es muchísimo mejor que estarla viendo a través de una computadora. Y realmente tú puedes encontrarte las mejores ediciones o las imágenes de las mejores ediciones ilustradas y aún así no representan la experiencia de vivirlo en físico. Sí, la experiencia de leerlo en físico no es comparable porque estás leyendo algo físico, evidentemente. Pero también sí tengo que decirlo. No se puede comparar el leer en físico con leer en digital desde el punto de vista de que estás teniendo estos otros ¿cómo se dice? Estímulos sensoriales. Desde ese punto de vista no, porque el libro físico obviamente te estimula sensorialmente y te genera otras reacciones, pero tu propia experiencia como lector o tu experiencia al momento de leer un libro, yo sí creo que ya no depende de si el libro es en físico o es en digital. Es decir, no creo que no puedas aislarte del mismo modo a leer un libro digital como lo haces cuando lees un libro físico. Te lo puedo decir desde mi experiencia que no puedo, porque la verdad es que yo uso mi teléfono, por ejemplo, y me llegan notificaciones de correos y me distraen completamente de la lectura. Es que tienes que hacer cosas, pero como Exacto. Alguien que lee en digital, porque yo leo en digital, sí te puedo decir el mismo momento que tengo con el libro físico, la misma atmósfera que creo para leer el libro físico, la creo para leer el libro digital. Y me sumerjo del mismo modo que si tuviera el libro físico. No tengo los mismos estímulos sensoriales que con el libro físico, los cuales se agradecen. Y claro que tienen su chiste, pero no apoyaría yo la tesis de que el lector llega a su máxima expresión al tener el libro físico, porque me consta que hay quien por cualquier cosa no ha podido leer o no ha podido poseer un libro físico y aún así es lector. Entonces ahí sería únicamente el único detalle que yo tendría. Pero al final de cuentas, claro, por supuesto, yo prefiero el libro físico, pero me doy cuenta de que podemos apuntar en una dirección en donde se incluya comúnmente el libro electrónico. Y eso es lo que yo he intentado como que defender la mayor parte del tiempo en esta conversación. Bueno, esa fue mi conclusión. Como conclusión, yo diría que es importante mantener el libro digital, porque lo que en su momento hicieron las bibliotecas, y que espero que sigan haciéndolo, lo hace ahora en los dispositivos digitales. Y lo que en su momento hizo la imprenta, ahora lo hace el PDF y el EPUB, que es el hacer accesible la lectura a todas las personas, a las más personas posibles.
es súper importante que permanezca, que se siga haciendo, pero yo prefiero que se apueste por el libro físico, porque como digo, para mí un libro en físico no nada más es la historia, que sería el tema de lo digital. Yo creo que el libro en físico, para poderse vender al precio que se vende, debe tener una cierta calidad, que eso evidentemente va a terminar en hacer que la calidad siempre se mantenga, cosa que no va a pasar en el libro digital. Y al final es una historia propia que construyes con esfuerzo, dedicación y tu tiempo, que al final de cuentas es lo único que puedes dejar atrás en esta vida, ¿no? Lo que hiciste con ella. Y para mí eso es una biblioteca, eso es un pedazo de historia curado y hecho a través de miles de filtros para poder hacer que exista. Entonces, pues desde mi punto de vista, la experiencia le gana 1000 veces a la accesibilidad, sin dejar de lado la importancia que tiene el que se haga accesible. Es decir, ¿pueden convivir el uno con el otro? Sí. ¿Qué prefiero? Que haya más lectores en físico, y que afortunadamente, si eso sucediera, el libro en físico tendría un valor más económico. Sí, definitivamente. Si hubiera más lectores del libro en físico, el libro disminuiría su valor. Entonces, pues ahí bueno, está. Su valor monetario. Sí, claro. Su valor monetario, sí. Entonces, a final de cuentas aquí, esta conversación simplemente la trajimos al podcast porque es importante para nosotros el expresar nuestras opiniones y al final ustedes decidan. Es su tiempo, es su dinero, son sus medios, y eso es algo que solamente les toca a ustedes. Así que pues ahí está. Creo que esto terminó siendo como una segunda parte de aquel capítulo que hicimos sobre control de calidad. Y pues nada, ojalá y les sirva de algo esta hora y cacho que nos la pasamos. Pues fue una muy saludable discusión. Quiero llevarme esa impresión de... Pues sí, la verdad es que expusimos ambos nuestros puntos de vista, que aunque no sean exactamente iguales, la verdad es que válidos cada uno. O sea, vale la pena, creo yo, haberlos mencionado. Y pues, sin más, yo me despido. Yo fui Isaac Bradbury. Y nada más acuérdense de suscribirse, compartirle al capítulo y etcétera, etcétera. Y pues aquí nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros nuevos episodios. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.